No. Adelante. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar comienzo a la segunda reunión científica de SAMER del año 2020. Mi nombre es Estela Lancuba, en nombre de la Comisión Directiva de SAMER les doy la bienvenida y quiero agradecer y mencionar que esta es una reunión conjunta con la Sociedad Argentina de Embriología Clínica. Quiero agradecer a los colegas de la misma y particularmente a su presidente, el licenciado Ignacio Moreno, y al doctor Iván Anduaga, miembro de nuestra comisión directiva, por la laboriosa actividad en la coorganización de esta jornada, que seguramente será un éxito. Brevemente comentarles las novedades de SAMER, como siempre lo hacemos en nuestras reuniones científicas. SAMER ha trabajado muy intensamente vinculado a la epidemia de COVID, como todos ustedes saben, con mucha actividad normativa, en la cual también ha participado como sociedad colaboradora en sus manuales en el ámbito de la embriología SAEC. Así que nuestro agradecimiento público a todos sus miembros. También quiero anunciar brevemente las próximas actividades de nuestra sociedad. La tercera reunión científica versará sobre la medicina reproductiva post-pandemia y a tal fin hemos invitado al doctor Carlos Simón, quien nos ha confirmado su participación, así que estamos muy contentos de poder contar con él el tercer jueves del mes de junio. También están todos invitados. También queremos invitarlos a participar en el próximo webinar que tendrá lugar el día 28 de mayo y será sobre donantes y testeos. Y en el mes de junio, SAMER, en honor al Mes Internacional de la Fertilidad, también realizará actividades científicas dirigidas a los pacientes, el 4 de junio. Todas esas fechas, agendarlas porque son todos los eventos próximos y sin duda serán muy interesantes. Bueno, para aprovechar el tiempo y los excelentes colegas con los que contamos como relatores, les doy entonces esta bienvenida. Invito al embriólogo Ignacio Moreno, presidente de SAEC, a que nos dé también unas palabras de bienvenida y presente a los relatores de este evento. Ignacio. Bueno, Estela, muchas gracias. Gracias a SAMER en nombre de nuestra sociedad. Para nosotros esta invitación a la reunión obviamente es una forma, digamos, de aprecio y de mostrar, digamos, la cooperación que hay entre las dos sociedades en virtud del desarrollo continuo de nuestra profesión, que es la medicina reproductiva, ¿no? Que depende que es un trabajo en equipo y depende tanto de la parte médica como la parte de laboratorio. Y esto es una muestra más de cooperación y de crecimiento. Hoy tenemos, como mencionaste, tres oradores excelentes que nos van a hablar de diversos temas. Los paso a presentar. El doctor Fabián Lorenzo, que es médico especialista en medicina reproductiva, es miembro de la comisión directiva de SAMER y médico staff del IFER, Instituto de Ginecología y Fertilidad. El doctor Hernando Paso es investigador del CONICET, profesor de Genómica Evolutiva y Poblacional de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y fundador y director científico de Biocódices. Y el doctor Elmer Fernández dirige el Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología de Enfermedades Infecciosas, el CONICET de la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ciencias de la Universidad Católica de Córdoba, ingeniero en biomedicina de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba. Bien, la primera presentación entonces la dará el doctor Fabián Lorenzo y trata de criopreservación y trasplante de tejido ovárico, actualización y resultados a la fecha. Fabián, muchas gracias y te doy la palabra. No, gracias Ignacio por la presentación, gracias Estela y a las dos sociedades por la invitación para hablar de este tema. Una modalidad novedosa en todo sentido, que me parece que ha venido
quedarse y hay que acostumbrarse también, porque uno está acostumbrado a estar arriba del estrado y ahora estamos sentados en casa por la cuarentena. Bueno, la idea es tratar de hablar de este tema y se me ocurrió plantearlo con algunas hipótesis. En principio, ¿por qué realizar criopreservación, trasplante de tejido ovárico? ¿Cómo? ¿Qué seguridad tenemos al hacerla? ¿Qué resultados a la fecha podemos encontrar? Respecto a por qué, sabemos que forma parte la criopreservación y trasplante de tejido ovárico como una estrategia más asociada a la vitrificación de ovocitos, asociada a la vitrificación de embriones, otras estrategias como terapias hormonales, transposición quirúrgica del ovario. Pero fundamentalmente sí sabemos que está indicado en aquellas mujeres que tienen una necesidad de una terapia gonadotóxica inmediata, sin tiempo para una estimulación ovárica, en aquellas mujeres también que tienen algún tumor hormonodependiente y fundamentalmente en una población de prepúberes y adolescentes. Otra explicación del por qué, está demostrado que el trasplante también de tejido ovárico permite no solamente la recuperación de la fertilidad, sino también la función endocrina del ovario, una vez realizado. Y el punto más importante, creo yo, que a partir de diciembre de este año salió una opinión del Comité de Preservación de Fertilidad de ASRM, ya establecido para Estados Unidos y para esta sociedad. Es una técnica que ha dejado de ser experimental, porque durante todos estos tiempos siempre había que poner el mote de experimental. Pero no solamente queda dentro de la sociedad americana, sino que en esta fecha y hasta el 17 de junio está en revisión un guideline de la Sociedad Europea de Fertilidad, en donde establecen los criterios para preservación de la fertilidad, y específicamente con respecto a criopreservación y trasplante de tejido ovárico, establecen en este guideline que es un método innovador para preservación de la fertilidad y la función ovárica. No establecen que ha dejado de ser una técnica experimental, porque a través de un método innovador y no un método establecido, pudieron conformar las distintas regulaciones de los distintos países europeos que integran esta sociedad. Con respecto a cómo, vamos a hablar de obtención de tejido ovárico, cómo es el procesamiento de la muestra y qué técnica tenemos para utilizar el trasplante. Con respecto a la obtención del tejido, puede ser, como se hizo en los primeros tiempos, por laparotomía o mini laparotomía. Hoy a la fecha está recomendado la toma de muestra a partir de la laparoscopía convencional o robótica en aquellos lugares donde los puedan ejercer y lo tengan. Y puede hacerse a través de obtención de biopsias seriadas y variadas o a partir de una oforectomía unilateral. ¿De qué dependerá esta estrategia? Va a depender de la cantidad a obtener, asociado con edad de la paciente, antecedentes de la paciente y estatus hormonal, y fundamentalmente se sugiere obtener muestras de corteza de manera bilateral, intentando dejar un lecho aceptable para su posterior retrasplante. En el caso de las niñas o prepúberes, acá la técnica es la de la oforectomía unilateral bien establecida, y esto se hace aún entendiendo que el tejido que vamos a obtener es pequeño, dado el diámetro y el tamaño de los ovarios, ya que la cantidad de folículos primordiales que nosotros vamos a encontrar en ese tejido es sumamente, es mucha cantidad, comparado, como podemos ver en esta foto de la izquierda, con la cantidad de folículos que podemos encontrar en una toma de corteza de una mujer adulta. Ahora bien, estando en esta época, estando en pandemia, hay recomendaciones, ya que al hacer una laparoscopía hay muchas recomendaciones por el COVID-19, fundamentalmente para tratar de prevenir la aerolización durante este procedimiento quirúrgico, y algunas de las recomendaciones serían utilizar mínima presión intraabdominal, mínimo flujo de CO2, utilizar un solo equipo de neumoperitoneo, intentar hacer incisiones pequeñas, mínimo número de puertos, tener una hermeticidad lo máximamente comprobable de puertos e de instrumental, no se debería abrir válvulas para ventilar, evitar posiciones de Trendelenburg prolongada y excesiva, limitar el exceso de equipos de energía y solo la utilización de los mismos y bipolar en el momento preciso y lo mínimo indispensable. Se deben
emplear dispositivos para filtrar el CO2 y el humo liberado, evitar la pérdida de neumoperitoneo en la extracción de los especímenes quirúrgicos y fundamentalmente tener un cuidadoso cierre de los orificios de los puertos utilizados. Con respecto al procesamiento de la muestra, en el laboratorio el tejido se debe disecar en condiciones estériles para obtener pequeños fragmentos de corteza de aproximadamente 1 milímetro de espesor. Se requieren menos de 2 milímetros para una criopreservación efectiva. Cada fragmento puede ser criopreservado individualmente para el almacenamiento a largo plazo y utilizando tanto sea técnicas de vitrificación o de congelamiento lento. El protocolo de congelamiento lento para la criopreservación de tejido ovárico está bien establecido y ya es considerado estándar. En cambio, la vitrificación de tejido ovárico solo debe ofrecerse dentro de un programa de investigación. Ahora bien, ¿cuáles serían las pacientes candidatas para un trasplante de tejido ovárico? Aquellas pacientes con clínica de falla ovárica, esto es, a partir de la clínica con la menorrea o oligomenorrea prolongada con síntomas carenciales, con signos biológicos de instalado una falla ovárica como un FSH por encima de 50.000 unidades, una hormona antimuleriana muy baja, en general es cercana a cero, disminución del volumen ovárico o conteo de folículos centrales prácticamente escasos o cercanos a cero. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan? Y esto va a depender si tenemos ovario presente o no tenemos ovario presente. Con ovario presente tenemos la técnica establecida por Doné en el año 2013, donde se realiza una decorticación del ovario residual. En eso tenemos dos variables. La primera variable es formar un bolsillo entre la cortical y la medular y hacer la sutura de las distintas porciones del tejido ovárico, o también haciendo esa porción de decorticación y bolsillo entre la cortical y la medular, colocar esas pequeñas porciones y utilizar el interseed como para fijar estos fragmentos de tejido ovárico. Cuando no hay ovario, y esto es la técnica descrita exclusivamente por Doné, la idea es hacer una ventana peritoneal que puede hacerse en un paso o en 2 pasos. Originalmente se describió en 2 pasos pensando que haciendo una laparoscopía, labrando ese bolsillo peritoneal, yo iba a conseguir una mayor vascularización en un segundo tiempo, pero vieron que los resultados eran los mismos haciéndolo lo que ahora ellos a veces utilizan, que es una ventana peritoneal en un paso, donde se colocan los fragmentos de tejido ovárico y se lo fija también con interseed. Otra variable frente a la ausencia ovárica es la colocación por debajo de la trompa o en el ligamento redondo. Estas son opciones que se pueden utilizar. Existen otras posibilidades. Acá vemos 3 técnicas. Por ejemplo, las 3 primeras fotos vamos a ver es la técnica de Silver, que fue uno de los primeros médicos que ha comenzado con la criopreservación y trasplante de tejido ovárico. Él la realizaba por mini-laparotomía, eran porciones de tejido mucho más grandes. Fíjense que hacía abrían 2 al ovario y no lo volvía a juntar, sino que le unía el fragmento del tejido ovárico. Y después la técnica del grupo israelí de Meirov, en donde se labra un surco subcortical y se colocan los distintos fragmentos, o en la técnica de Andersen, que es del grupo danés, donde, con mucha experiencia, donde ellos hacen una unión de los distintos fragmentos y lo colocan entre la cortical y la médula de ese ovario. Esa fue la técnica que nosotros utilizamos. Acá, a modo de ejemplo, fíjense, en estas fotos inferiores se hace la apertura de la cápsula hasta la medular. Previamente, en un medio de cultivo, colocamos distintos fragmentos del tejido ovárico, que así están descongelados, en una sutura de 5 ceros, y se ancla en ese lecho realizado a ambos lugares desde el punto de vista laparoscópico, con el anclaje en la superficie ovárica. Con respecto a los resultados, que esto me parece a mí que tiene que ver con un punto importante a destacar, este es el trabajo que ha recopilado del grupo, fíjense, de Anderson y de Heller, que es el grupo danés, una recopilación de todo lo publicado a nivel mundial.
Fíjense los distintos países, Argentina, Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, que lo han realizado, y no solamente fueron publicados, sino que recopilaron datos de publicación, de papers, resúmenes, pósters, de todo lo que había a nivel mundial. Encontraron o establecieron cuáles eran los lugares y el tipo de trasplante realizado. El ortotópico era el 67% de los casos, y cuando van al ortotópico comparado al heterotópico, porque acuérdense que en los primeros papers se trataban de hacer en la pared abdominal o en el antebrazo, cuando se fijaron en los ortotópicos, la mayoría de los trasplantes realizados fueron a través del bolsillo peritoneal, en ovario remanente o bolsillo peritoneal, y en ovario propiamente dicho. Estas son las distintas patologías en porcentajes que encontraron que habían criopreservado las pacientes: 24% por cáncer de mama, 13% de casos y enfermedades no malignas, enfermedades hematológicas malignas el 35% y otros tumores malignos aproximadamente un 10%. En total se obtuvieron 131 embarazos en 95 pacientes, contando embarazos bioquímicos y clínicos. Esto dio como resultado 97 nacimientos en 76 mujeres y un total de 103 niños nacidos, 81 embarazos únicos, 6 embarazos gemelares, con 10 embarazos en curso de la corte danesa, de los cuales 7 mujeres van a tener su primer hijo en esta oportunidad. Ahora bien, esto es lo más interesante también. Cuando ellos investigaron cuál fue el método para conseguir el embarazo, fíjense que un 46% de los pacientes que embarazaron a través del trasplante de tejido ovárico fue de manera espontánea, 40% por in vitro, 12% por inseminación, y si vamos a los nacidos vivos, el 51% fue por concepción natural, 33% por in vitro y 14% por baja complejidad. ¿Cuál es nuestra experiencia en el IFER? Desde el 2002 que comenzó nuestro programa, tenemos vitrificado el tejido de 56 pacientes que lo realizaron con estas distintas patologías oncológicas, excepto una paciente con un Rokitansky. A la fecha realizamos 3 trasplantes de tejido ovárico, 2 en las mismas pacientes, de las cuales tenemos 2 nacidos vivos, y una paciente que se le realizó un trasplante de tejido ovárico sin deseo de embarazo para recuperación hormonal. De este grupo de pacientes tenemos 2 pacientes fallecidas, y lo más interesante que de las 56 pacientes criopreservadas, 13 muestras fueron derivadas de médicos externos, donde fueron tomadas por su propio médico de cabecera, sea su propio cirujano o cirujanos pediátricos en pacientes adolescentes. Con respecto a la seguridad, en este trabajo del grupo de Donet y de Dolmans del año 2013, se intentó revisar para examinar la evidencia disponible sobre el riesgo de trasplantar células malignas en el tejido ovárico trasplantado, cuál es la evaluación de riesgo para cada una de las principales indicaciones de la preservación originalmente del tejido ovárico, y a partir de esta evaluación realizaron una clasificación del riesgo de metástasis de ovario según el tipo de cáncer. Esto definió una clasificación en bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Incluyeron a leucemia, neuroblastoma y Burkitt como de alto riesgo, cáncer de mama de estadio 4, tumores infiltrantes de colon, adenocarcinoma de cervix y no Hodgkin y un sarcoma de Ewing de riesgo moderado, y de bajo riesgo cáncer de mama estadio 1, sobre todo los ductales infiltrantes, carcinomas osteogénicos, linfoma de Hodgkin, tumores de Wilms y radiomiosarcoma. Ahora bien, con respecto a esta seguridad, es una realidad potencial que hay posibilidad de reimplantar células malignas en pacientes, por ejemplo, con leucemia aguda o la de grupo de alto riesgo. Entonces, en estas pacientes estaría no aconsejable el trasplante de tejido ovárico, pero sí son candidatas de criopreservación de tejido ovárico. Entonces parece una incongruencia, como yo puedo congelar tejido ovárico pero no lo puedo trasplantar. Bueno, existen estudios que se están llevando a la fecha, donde a partir de ese tejido ovárico, sobre todo en pacientes que criopreservaron de alto riesgo, con la posibilidad de tener aislamiento de folículos primordiales y de ahí poder conseguir la posibilidad de una maduración in vitro o insertarlos
como también se está estudiando y se está investigando de manera experimental la consolidación y conformación a través de mallas de fibrina de ovario artificial y colocárselo a la paciente. Como conclusión y para ir terminando, porque habíamos quedado que éramos o intentábamos respetar el tiempo, que creo que voy bien, la criopreservación de tejido ovárico se puede realizar a corto plazo para aquellas pacientes que requieren tratamiento inmediato y puede permitir la reanudación de ciclos normales, concepción natural y también utilización de técnicas de reproducción asistida. Sigue siendo la primera opción en niñas y adolescentes prepúberes, como así también en mujeres sin tiempo para iniciar una estimulación ovárica controlada. El 50% de los embarazos reportados fueron concebidos de manera espontánea cuando la reposición fue realizada en el ovario remanente o en la región anexial. No se han encontrado evidencia de reimplante de células malignas presentes en el tejido ovárico congelado, en la revisión que vimos anteriormente, y la categorización de esta técnica como no experimental es un avance a la luz de la experiencia y los resultados obtenidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Samer, Saek, por esta invitación. En los siguientes minutos haré un breve repaso sobre la tecnología de test genético preimplantacional no invasivo de aneuploidías y mostraré, digamos, los resultados que hemos obtenido en un ensayo, en el primer ensayo realizado completamente en nuestro país. Bien. La historia del diagnóstico genético preimplantacional, digamos, tiene aproximadamente 30 años. En esas 3 décadas, digamos, se ha pasado por diferentes tecnologías, cada una de ellas siendo FISH, SGH, NGS, es la que estamos viendo hoy, cada una de ellas con diferentes mejoras y diferentes posibilidades, ¿no? Incluso abaratando costos también. Fíjense que desde los años 90 estamos hablando de PGS, es decir, del screening genético preimplantacional, pero recién, digamos, a partir del año 2017, en esta publicación, se propuso que el screening deje de llamarse screening, se llame test genético preimplantacional, ya sea de aneuploidías, arreglos estructurales o de enfermedades monogénicas. La llave, ¿no es así?, para poder realizar este tipo de estudios, ¿no?, tan exitosos para la embriología y las clínicas, ¿no es así?, pues fue fundamentalmente la biopsia embrionaria. Una tecnología que, por supuesto, ha habido cambios, pero que ha permanecido de manera constante desde el inicio, ¿no es así?, de las tecnologías de screening hasta la fecha. Ahora bien, sabemos que estas tecnologías, hacer una biopsia, un embrión, pues tiene riesgos y requiere de tecnología. Entonces, entre los requerimientos hay un equipamiento especializado que las clínicas deben tener. Por supuesto, lo tiene que manejar personal capacitado. Y por supuesto siempre está la duda de si hay un riesgo a largo plazo sobre el embrión. Sabemos que sí puede haber un daño, no es así, en el mismo ADN de esa biopsia, lo cual imposibilita, no es así, la realización del test genético preimplantacional. Pero, digamos, los efectos potenciales a largo plazo recién ahora empiezan a tener publicaciones con resultados significativos. Por ejemplo, en esta publicación figura, que es del año 2019, si no me equivoco, que la preeclampsia y la placenta previa significativamente están más presentes en las madres que, digamos, han dado embriones o han dado descendencia a partir de embriones biopsiados. Por otro lado, también siempre está la duda de si la representación genética, y sabemos que hay sesgos, ¿no es así?, si las células que estamos tomando efectivamente son representativas del embrión. Bueno, también el año pasado salió una publicación en la cual se determina a través de un modelo matemático que se necesitan entre 10 y 20 células para poder representar de manera
óptima el embrión, que por supuesto está muy lejano a la cantidad que uno obtiene en el laboratorio. Hernán, discúlpame, ¿puedo interrumpirte? No estamos viendo tu presentación. Perdón, ¿No compartiste la pantalla? O... Perdón, eso fue un error. Ahí estamos. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí estamos. Ok, disculpen. No, entonces, el primer slide hablaba justamente de los 30 años, ¿ok? de desarrollo, los riesgos y requerimientos, y finalmente mostraba en esta publicación los últimos resultados sobre consecuencias. Entonces decía que desde el año 2013, sin embargo, lo que sí puede notarse es que digamos, lo que se conoce como el Cell-Free Embryonic DNA, ¿no? Es decir, el DNA libre de células proveniente del embrión, pues ha tenido, digamos, un crecimiento en publicaciones cada vez más grande. El año 2013, por ejemplo, las primeras publicaciones estaban relacionadas con que ese DNA, pues evidentemente no era algo positivo, debería tener alguna falla. Entonces, fíjense, hay una asociación significativa entre la fragmentación del embrión, ¿sí? Y el medio de cultivo, ¿no? A partir del DNA medio de cultivo, y obtienen una valoración significativa. Sin embargo, los siguientes trabajos, digamos, lo que vieron es que, bueno, permitía hacer un diagnóstico genético de enfermedades, tanto sea de cromosomas sexuales o no sexuales. Por supuesto, la llave para hacer esto fue el desarrollo de la tecnología NGS, pero a partir del año 2016, las pruebas de concepto, digamos, ya comenzaron a hacerse sobre reemplazar la tecnología de biopsia hacia un método no invasivo. Llegamos hasta el 2020, esta es una de las publicaciones más recientes, pero hay del año pasado publicaciones tremendamente interesantes donde los errores que se cometían al inicio sobre poca representabilidad, también, digamos, contaminación, etcétera, fueron reduciéndose cada vez más y más hasta llegar a valores realmente muy promisorios. ¿Okay? Entonces, para contarlo de manera muy sencilla, muy rápida, digamos, un protocolo básico para realizar un test no invasivo, pues necesita fundamentalmente de 3 pasos. Muy importante es el trabajo en el laboratorio de embriología, donde inevitablemente tienen que comenzar con un ICSI para evitar otro tipo de contaminación, digamos, de células espermáticas, un crecimiento, digamos, hasta blastocisto, del blastocisto hasta día 5 o 6, y posteriormente una colección del medio de cultivo. Por supuesto, la cantidad de ADN que uno va colectando a medida que pasa el tiempo es sensiblemente cada vez mayor. Lo que continúa es ese medio de cultivo, pues se preparan librerías genómicas, se amplifica el DNA genómico total que se obtiene y luego se secuencia. Una vez que se secuencia, pues lo que necesitamos es un análisis de datos, es decir, una bioinformática para poder obtener variaciones en el número de copias, poder detectar si hay aneuploidías totales o parciales debidas a autosomas, como es en este caso una monosomía, o si no vemos este tipo de variación. Entonces, para el éxito, como digo aquí, el éxito y la precisión, ¿no es así?, de este tipo de ensayo depende de diferentes factores. Son varios, pero yo voy a comentar los 3 principales que tienen que ver con lo que interesa a las sociedades en las cuales estamos albergando esta presentación. La primera es el protocolo para la toma del medio de cultivo. Bueno, ¿de qué manera lo hago? ¿De qué manera garantizo que puedo tener la mayor cantidad de ADN posible? Bueno, hay, digamos, cuando uno mira las publicaciones, hay diferentes tipos de protocolo. Hay protocolos incluso donde el ADN, digamos, se obtiene a partir de medios de tecnologías medianamente invasivas, pero nuestra experiencia fue que ni siquiera eso es necesario. Entonces hay un protocolo, y 1 o 2 o 3, cada uno es diferente, y que tienen que ver con la práctica común de la embriología dentro de los laboratorios. Es decir, un cultivo en 2 pasos, con cambio de cápsula luego del día 3 hasta el día 5, 6 o 7. Lo pongo en rojo porque nosotros nunca hemos necesitado en nuestra experiencia llegar a tal día. El protocolo 2, en el cual hay un cultivo extendido, es decir, es un single step, ¿no es así? Y finalmente un protocolo 3 donde mínimamente se necesita, a partir de un embrión criopreservado,
12 a 16 horas de cultivo para poder tener una cantidad representativa de ese embrión. El segundo punto muy importante es evitar la contaminación materna, ¿no? Para esto hay que remover, obviamente, la mayor cantidad de células del cúmulo, en verdad es la totalidad. Y bueno, eso, digamos, uno cuando se hace ICSI, uno va pasando por diferentes lavados, ¿no? Es así, decir, que eso se facilita. Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque esto es un factor, ¿no? Que si hay contaminación, no vamos a tener una buena determinación del sexo, no vamos a tener una buena determinación del número de copias si es que existen. Es así, se pueden llegar a ver falsos mosaicismos, falsas aneuploidías, etc. Y otro de los puntos realmente muy importante es cómo se hace la amplificación genómica. Para nosotros esto es uno de los pasos que en más detalles y más importantes, y quizás las fallas, la facilidad o no de tener buenos resultados, es que justamente uno necesita mayor sensibilidad en este paso. Por eso, digamos, presento aquí una tecnología que fue patentada por Harvard y otra empresa, en la cual, se hace una amplificación de esa, imagínense, es muy poco el DNA que hay en el medio de cultivo, entonces tengo que tratar de amplificarlo de una manera muy precisa y con el menor error posible. Bueno, esto se hace, esta patente que hay aquí, digamos, de este producto, lo que hace es cerrar los amplicones, ¿no es así? Cerrarlos sobre sí mismos para que no sean copias iniciales de la expansión clonal, ¿no es así? Que puede llevar a muchísimos errores. Cuando uno compara, aquí yo les dejo la publicación, cuando uno compara esta metodología con otras metodologías, pues uno lo que observa es que tiene diferentes valores de precisión. Por ejemplo, aquí se compara el coeficiente de variación, aquí la reproducibilidad y aquí la caída de alelos, es decir, la imposibilidad de tener los alelos, es decir, las variantes alélicas específicas, ¿no? Una A, una C, una T específica en una posición determinada. Y fíjense que aquí, bueno, el coeficiente de variación cuando se hace una comparativa es menor. Aquí la reproducibilidad, es decir, cuántas veces voy a obtener el mismo resultado, bueno, está entre los mayores. Y aquí la pérdida de alelos es extremadamente baja. ¿Por qué presento esto? Porque para mí uno de los resultados más importantes de esto es el que obtuvo Catherine Rakowski, justamente de la Universidad de Harvard, donde sus coautores pertenecen justamente a quienes tienen esta patente. Entonces ella, digamos, con mucha inteligencia, sin duda, pues dijo, bueno, vamos a comparar esto. A ver, tenemos una buena posibilidad de tener unos buenos resultados. Entonces hizo este diseño. En este diseño, los embriones son crecidos y se hace una biopsia, es decir, que se obtiene parte del trofoectodermo, se vitrifican esos embriones y luego esos embriones son descongelados en algún momento, es decir, ya este resultado lo tenemos, esos embriones se ponen para obtener el medio de cultivo y finalmente esos embriones, dado que son donados, se van a machacar, digamos, de una manera poco sensible, y para obtener el ADN total de ese embrión, ¿no? Entonces, las comparaciones que se pueden hacer en este diseño es comparar el medio de cultivo, ¿ok? El medio de cultivo con el embrión, y por otro lado, la biopsia con el embrión, con el dato del ADN total de ese embrión. Bien, fíjense lo siguiente. Lo que ella va a concluir es que en este caso, fíjense la comparación del método no invasivo con el embrión completo, es decir, esta comparación en relación a lo que se obtenía por biopsia del trofoectodermo, fíjense que cualquier valor de falsos positivos, sensibilidad, especificidad, siempre son mayores aquí y aquí. Fíjense, por ejemplo, el 50% de falsos positivos, estamos en esta situación, donde tengo una aneuploidía del trofoectodermo, pero estoy descartando ese embrión cuando realmente es bueno. Aquí tengo un 82% de concordancia, mientras que con el método no invasivo la concordancia es mucho más alta. Por eso ella va a concluir que el ADN derivado del medio de cultivo, ¿ok?, es más representativo que el ADN derivado de la biopsia del trofoectodermo. De ahí es el título, nada más ni nada menos. Y por otro lado,
que el método no invasivo proveería una representación genética más precisa del embrión, disminuyendo los sesgos que se producen por mosaicismos tomados de unas pocas células del trofectodermo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros en este ensayo? Junto con el laboratorio de Procrearte, dirigido por Ariel Ahumada y Francisco Leocata, lo que hicimos fue crecer, no es así, los embriones, tomar el medio de cultivo utilizando exactamente esta tecnología que para nosotros es clave, ¿okay? Pero claro, no comparamos con los embriones completos, por eso ya se había hecho. Lo que hicimos fue utilizar nuestro gold estándar, que antes era el embrión completo en la publicación de Rakowski, en el nuestro es, digamos, lo que venimos haciendo como método testigo, que es digamos, el contenido genético a partir de células de trofectodermo, y lo comparamos con los embriones crecidos, ¿no? Y tomando el medio de cultivo hasta día 5 o 6. El ensayo fue hecho a doble ciego y los resultados ahora los voy a mostrar, antes en la parte técnica. Fíjense, este es el ADN amplificado, ¿no? Luego de esta amplificación total del genoma, del primer embrión que analizamos. La efectividad de todos los embriones también, esto es un resultado general, todos los embriones muestran muy buenos resultados, es decir, 100% de efectividad. Todo embrión que va a tomarse a través del medio de cultivo se amplifica una buena cantidad de ADN. Seguimos con un protocolo clásico de secuenciación a través de Illumina, 1 millón de reads de cada uno de 55 pares de base, se cubre el 1% del genoma, el Q30, es decir, la calidad de esas lecturas en el 95% siempre es mayor a ese valor, y a partir de los archivos FASTQ, pues lo que se hace es un análisis bioinformático, incluso con inteligencia artificial. Dejo al próximo speaker hablar un poco de esta tecnología, pero básicamente necesita una constante, ¿no? Es decir, ¿con qué base de datos lo comparo? Bueno, hay 10.000 embriones para comparar con esta tecnología, en donde se van a clasificar con embriones A, B, C de mayor a menor calidad. Aquí están las lecturas, esto fue lo que obtuvimos en uno de esos embriones, y vamos a mostrar los resultados, la comparativa y las conclusiones. Como ven, nosotros analizamos 30 comparaciones de embriones, de las cuales aneuploides fueron perfectamente entre la biopsia de trofectodermo, nuestro gol estándar, y el medio de cultivo fueron 17, 9 fueron aneuploides, es decir, lo esperado si el método funciona 100% en relación a esta validación o comparación es que aquí tenga todas las cantidades, se sume todos los 30. Sin embargo, tengo una de las celdas que es 4, la otra es 0, esto está perfecto, no hay discordancia entre el medio de cultivo y la biopsia de trofectodermo en esta celda, pero sí lo hay aquí. Cuando vamos a analizar aquí, fíjense lo que sucede. Esta principal discordancia que hace que esto sea 80 y aquí 69 y no sea 100 y 100, se debe a justamente lo que se ha interpretado en todos los resultados, digamos, que es ventaja del método no invasivo. Es decir, 4 embriones, de los cuales 2 fueron mosaicos en la biopsia y 2 efectivamente fueron aneuploides, sin embargo fueron euploides en el medio de cultivo. Bueno, esto es exactamente lo que sucede aquí, ¿no? Es decir, el mismo resultado de Rakowski. Es decir, tenemos algunos embriones donde es un falso positivo en este caso. En el nuestro es un falso negativo porque cambiamos la referencia. Pero, digamos, lo que está sucediendo entonces es que el método no invasivo, ¿sí?, aumenta la probabilidad, como decimos, de encontrar embriones normales para la transferencia, mientras que los mismos serían descartados por, digamos, la validación, por el estudio del trofectodermo. Con esto conseguimos un valor de concordancia del 87%, y bueno, fíjense que ese valor está básicamente superior a las comparaciones con trofectodermo que se obtuvieron hasta el año pasado, ¿no? Incluso con mayores números de embriones. Por supuesto, estas comparaciones aumentan, ¿no?, en concordancia, aumenta cuando se compara con el embrión completo, ¿no? Está clarísimo. Digamos, pero con trofectodermo, digamos, nosotros tuvimos 87, mientras que otros han tenido valores incluso menos. Es decir que, para concluir, lo único que voy a decir es que estos resultados son comparables e incluso mejores que otros resultados obtenidos hasta la fecha de grupos internacionales, y nada más. Agradecer a la SAMER y la SAEC por esta posibilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muy interesante. Quería pedir disculpas,
el pase anterior por problemas técnicos. Gracias, Fabián, también por la primera charla. Y ahora sí pasamos a la tercera charla del doctor Elmer Fernández. Las preguntas las vamos a realizar todas al final, si les parece. Elmer. Sí, bueno, primero y principal agradecer a Saek y a Samer por esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir este evento con ustedes, así que muchísimas gracias. Ahí paso a la presentación, dígame si se ve. ¿Está? Perfecto. Bárbaro. Entonces, bueno, como les decía, mi nombre es Elmer Fernández, yo soy investigador del Centro de Investigación y Desarrollo en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, que es una institución de doble dependencia entre el CONICET y la Universidad Católica de Córdoba. Y yo no dirijo el instituto, pero sí dirijo el grupo de ciencia de datos del instituto. Lo que yo les voy a comentar hoy es un poco, bueno, introducirlos en los conceptos de inteligencia artificial o ciencia de datos en aplicaciones en la embriología clínica, para ver un poquito cómo es el desarrollo de todo esto para llegar a este tipo de modelos. Como todos saben, últimamente la inteligencia artificial o el concepto o la palabra está dando vueltas por todos lados, con infinidades de diferentes definiciones, algunas un poco fantasiosas al respecto, pero la que a mí más me gusta es esa que les muestro en pantalla, que es bastante antigua, pero es bastante cierta a mi punto de vista, ¿no? Que es que la inteligencia artificial es la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes, fundamentalmente programas de software, ¿sí? Programas de cómputo, que la palabra inteligente se referencia a que pueden mejorar la eficiencia para la cual fueron desarrollados a medida que uno le va mostrando cada vez más ejemplos, ¿no? Tiene la capacidad de ir mejorando su performance. Metiéndonos un poquito en el ámbito de la embriología clínica o que nos convoca hoy, elegí uno de los problemas clásicos en esta disciplina, que es, bueno, la selección de embriones que puedan ser buenos candidatos para transferir al útero y, si todo va bien, lograr un embarazo, ¿no? En todo este proceso, un especialista lo que hace es analizar una serie de imágenes o de datos, en fin, y tomar una decisión al respecto para seleccionar el mejor candidato. Desde un punto de vista técnico, ¿esto qué implica? Que tenemos un generador de embriones, ¿sí? En este caso ahí muestro una incubadora donde cada institución deposita ahí los cultivos que los deja crecer y después se hace esa selección sobre un pool de embriones, ¿no? Y algunos llegarán a buen puerto, generarán embarazo y otros lamentablemente no. Ahora bien, en cualquiera de los dos casos lo que se trata de hacer es almacenar esta información, ¿sí? Es decir, almacenar las imágenes o datos asociados a esos embriones y su resultado. ¿Por qué? Porque eso nos permite, ¿sí? Poder pensar o imaginar en la posibilidad de generar algún sistema automatizado o artificial que pueda en cierta forma emular las características de estos especialistas, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Bueno, básicamente esto permitiría diseminar este conocimiento y hacer que distintos lugares tengan la misma capacidad, no reemplazando, sino dando un soporte a la toma de decisiones en ese ámbito. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, básicamente o esquemáticamente lo que hacemos es estimular a ambos sistemas en forma simultánea y obtener las respuestas de uno y otro. Y si estas respuestas difieren, pues usar ese error para retroalimentar al sistema informático que produce modificaciones en sus parámetros a medida que le vamos dando ejemplos y más ejemplos, de manera tal de que vamos disminuyendo la probabilidad de error. Ahora bien, como les dije, hay un factor fundamental acá, que es la base de datos, porque algoritmos hay infinidades,
algunos serán mejores o más adecuados para una aplicación en particular, pero los algoritmos están. Y lo que a veces es mucho más importante y fundamental es tener la base de datos. Estas bases de datos en embriología clínica las existen, digamos, y cada institución tendrá la suya, donde el rol fundamental inicial fue la observación, ¿no? Es decir, los especialistas observan los embriones y por su expertise o por la historia misma, distintos autores van sugiriendo o aconsejando que hay que observar tales o cuales parámetros o características de estos embriones y normalmente las van anotando en una tabla, ¿sí? Para poder tomar una decisión. Algunas son directamente, se observa, por ejemplo, la cantidad de células o el porcentaje de fragmentaciones o algunas otras características morfológicas, y otros usan alguna tecnología complementaria, ¿sí? Por ejemplo, los espectros del campo de los infrarrojos, para estudiar, por ejemplo, el sobrenadante, para estudiar los metabolitos que están en él, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Básicamente con el mismo concepto de, bueno, suponemos que ahí tenemos información que podemos utilizar en nuestro beneficio para tener una mejor calidad de toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en Córdoba, con la doctora Martinelli y el doctor Andoaga, hicimos este tipo de estudios, ¿sí? Pero básicamente, tanto utilizando información morfológica o información de estos métodos, terminamos construyendo una tabla, ¿sí? Donde anotamos distintas variables y el valor de cada una de ellas asociado a algún resultado determinado. En este caso, si genera embarazo o si no genera embarazo. El tamaño de esta base de datos, de la cantidad de variables, puede variar, porque a lo mejor un determinado lugar supone que la incorporación de ciertas variables puede ayudar a mejorar la toma de decisiones. Así que bueno, cada uno tendrá, y distintos trabajos van sugiriendo una u otras variables a incluir o a excluir, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de incorporar o de armar esta tabla, esta base de datos? Fundamentalmente el objetivo es tratar de que se hace con la esperanza de que estos datos que hemos tabulado, anotado minuciosamente, nos permitan fundamentalmente separar, ¿sí?, el grupo o los pacientes o los embriones que han tenido éxito de los que no, ¿sí? Esta es una de las aplicaciones, ¿no? Pero básicamente uno lo que busca es eso. Entonces, la idea es que el algoritmo pueda elegir o buscar ciertas asociaciones entre las distintas variables que permitan generar grupos que se separen entre sí. Si lo pudiésemos hacer, por ejemplo, tomando 3 variables, como en este caso, y los grupos se separan, bárbaro, podríamos hacer esta división en forma visual, y esa división, y todo esto constituiría esa función que queremos modelar. Entre los algoritmos que mastican o machacan estos datos para ver si los podemos acomodar en 2 grandes grupos separados, tenemos, por ejemplo, las redes neuronales, es uno de los algoritmos, ¿sí?, donde ahí tenemos, por ejemplo, un par de neuronas con sus sinapsis, ¿sí? Tenemos las neuronas y algunas de sus sinapsis. Podemos aplicar árboles de decisión, donde básicamente cada nodo es una regla. Por ejemplo, si el número de células es superior a tanto, entonces la próxima pregunta será si el porcentaje de fragmentación es tal, etcétera, y vamos navegando ese árbol hasta ver llegar si el embrión puede ser un buen candidato o no, o algunas otras técnicas como, por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial o alguna técnica estadística clásica también es plausible de ser utilizada en estos contextos. Todos con la misma finalidad, es decir, de que suponemos que ese algoritmo será capaz de encontrar alguna relación que me permita esta separación entre los casos de éxito y los casos de no éxito. Ahora bien, es innegable que el uso de la visión, ¿sí?, ha permitido el desarrollo de la embriología clínica, en este caso, hasta el momento que estamos actualmente. Es decir, ha habido muchos casos de éxito
aplicando la observación sobre los embriones, ya sea después utilizando esta observación para tomar medidas o alguna otra interpretación sobre la misma, pero al final del camino ha sido muy eficiente. Y particularmente la visión es un sistema muy complejo pero muy potente porque permite hacer asociaciones que normalmente son difíciles de hacer cuando los datos están en un formato tabulado. Con ese objetivo, digamos, en los últimos 20 años, la inteligencia artificial tuvo un desarrollo realmente muy impresionante, ¿sí? Generando modelos que han sido capaces de emular el sistema visual de una forma realmente sorprendente, y en algunos casos hasta superior, ¿sí? Esos modelos, por ejemplo, acá les muestro uno genérico y que fue uno de un trabajo seminal allá alrededor del 2000, pero uno podría usar ese modelo, alimentarlo con una imagen de un embrión y este modelo nos diría qué potencialidad tiene ese embrión de generar algún embarazo. Ahora bien, ¿qué son estas redes? Digamos, ¿qué es una red neuronal en este contexto tan de moda que tenemos hoy actualmente? Bueno, básicamente una red neuronal como una red neuronal biológica, está compuesta por un montón de unidades que tienen una funcionalidad muy simple, ¿no? Es decir, una neurona biológica recibe sus estímulos, los integra en el cuerpo y en función de si es lo suficientemente excitatorio generará una respuesta. Este modelo que tenemos aquí es un modelo computacional o matemático de esto que tenemos de esta neurona biológica y es un modelo súper simple. Pero ¿qué es lo que le da realmente la capacidad analítica a una red neuronal? Lo mismo que una red neuronal biológica, es decir, la interrelación y la interconexión de miles de cientos de neuronas, ¿sí? con otras neuronas similares a ella. Y esa interrelación es lo que nos permite a nosotros generar acciones o pensamientos complejos. Otra característica que sí incorporaron estas redes neuronales en los últimos tiempos es que, al igual que el cerebro tiene distintas estructuras de redes neuronales que a su vez están interconectadas entre sí, estos nuevos algoritmos han dado esa capacidad, es decir, de generar distintas estructuras que pueden conectarse con otras estructuras y así generar soluciones mucho más complejas. Ahora bien, el uso de estas redes neuronales, otra característica, disculpen, que ha sucedido en los últimos desarrollos, es que han sobrepasado uno de los problemas que tenía la aceptación de estos modelos, que es ya no son tan caja negra como lo eran inicialmente, ¿sí? Ahora estas redes neuronales son capaces de mostrarnos cómo llegan o por lo menos a dónde están focalizando su atención al momento de tomar alguna decisión, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos estar alimentando este modelo neuronal con imágenes tomadas por un microscopio o imágenes tomadas, por ejemplo, para el dispositivo de crecimiento, ¿sí? que puede tomar imágenes casi en tiempo real, digamos, y podríamos alimentar este sistema y ver, por ejemplo, por qué ha tomado o dónde se focaliza para concluir que este embrión es un buen candidato o no es un buen candidato, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso, esto es un esquema de juguete, pero representa lo que estoy queriendo decir. Entonces, ¿esto para qué serviría? Bueno, por un lado, nos da un montón de información de vuelta, nos devuelve el favor de haberle enseñado, mostrándonos dónde pone foco, y esto nos permitiría o realimentar el modelo para mejorarlo aún más, o inclusive nos da cierta información que podríamos utilizar para capacitar, digamos, a aquellas personas que no tienen un gran dominio sobre la forma de seleccionar embriones. Más allá de la automatización y todo eso, ¿no? Ahora bien, esta tecnología no es gratis, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, por ejemplo, en este grafiquito de abajo, ¿sí?
cada neurona está conectada a todas las otras, es la cantidad de parámetros, ¿sí? Cada neurona, la conexión es una sinapsis y esa sinapsis tiene asociado un valor, ¿sí? La cantidad de parámetros que se necesitan ajustar, es decir, encontrar todo el conjunto de parámetros que en forma mancomunada lleven a una solución aceptable, es muy grande. Entonces, para poder llevar a cabo ese proceso que hablamos de mostrarle un ejemplo, hacer el ajuste, mostrarle otro ejemplo y ajustar para que reduzca su error, implica contar con miles de datos, ¿sí? Es decir, y acá está realmente una de las claves del éxito de aquellos modelos que están siendo utilizados por la industria, por ejemplo, o por algunas de estas tecnologías de cultivo de embriones, ¿sí? Disponer de este tipo de base de datos es lo que garantiza, o lo que por lo menos nos da cierta perspectiva a favor de poder construir un modelo que sea realmente eficiente, ¿sí? Para que tengan una idea, y en uno de los papers que les dejo hacia el final, están usando alrededor de 50.000 imágenes de embriones que han sido previamente catalogadas y evaluadas para ver si han tenido respuesta a favor, digamos, generado embarazo o no, ¿sí? Ahora bien, indudablemente para llegar a este tipo de tamaño de base de datos se requieren esfuerzos colaborativos importantes entre distintas instituciones para poder nutrir a toda esta base de datos con mucha cantidad de individuos. Ahora, ¿y por qué esto es importante? Bueno, porque esto nos permitiría, ¿sí?, contar con sistemas que serían, se podrían usar por todos para soportar la toma de decisiones, ¿sí?, de esta manera homogeneizando, ¿sí?, la transferencia de la tecnología, la transferencia de resultados, en pos de ir hacia el objetivo final, que es que aquellas mujeres que deseen tener hijos por esta vía tengan mejores chances de lograr ese objetivo, ¿sí? Estas tecnologías están actualmente siendo utilizadas, ¿sí?, no necesariamente para la selección de embriones, aunque por ejemplo este paper que les dejo aquí, ese es el objetivo, pero por ejemplo ya los sistemas, estas incubadoras están usando técnicas de inteligencia artificial para el mejorado de la calidad de las imágenes, para extraer ciertas características, o por ejemplo recién, como les comentaba Hernán, para evaluar calidad, tomar decisiones, etcétera, ¿no? Así que, bueno, esto es más o menos lo que yo les quería compartir con ustedes. Espero que hayan encontrado interesante la exposición y quedo a su disposición para hacer las preguntas que creen pertinentes. Vuelvo a agradecer a Saek y a Samer por la invitación, muy agradecido de ello. Muchas gracias, Elmer. Gracias, vamos a pasar a la discusión en los últimos 15 segundos. Y para ello presentamos y invitamos a la doctora Maylene Birchon, doctor Gabriel Birchon, licenciado Juan Uruaga y doctor Tierna Álvarez de Tecnología a la discusión. Todos tenemos audio, estamos en condiciones de hablar, estamos permitiendo utilizar a los discusadores a la mesa y comenzamos la discusión. Mientras se van incorporando los discutidores, yo le voy a hacer una pregunta al doctor Fabián Lorenzo. Fabián, ¿cómo se realiza el seguimiento de una paciente con trasplante? Hola Estela, bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que el seguimiento es un seguimiento honestamente atípico, porque si bien nos mantenemos con lo normal y cotidiano de hacer monitoreos ovulatorios y seguimiento hormonal con sangre, lo único que vamos a notar es que baja la FSH que previamente tenía aumentada, y por el otro lado
lo que vemos es un reclutamiento y un desarrollo folicular errático. La paciente puede menstruar, venir, se saca sangre, le hace un monitoreo y tiene un folículo como si fuera persistente y después sigue creciendo. Y en nuestra experiencia, la hormona antimuleriana, por ejemplo, como seguimiento no se modifica. Este es un poco de lo que normalmente encontramos. Pero este seguimiento inclusive se hace cuando recupera menstruación. Nuestros casos se hacen recién a los 3 meses, máximo 6, que eso es lo que está en la literatura, y a partir de ahí empezamos a dosar perfil hormonal y seguimiento con monitoreo ovulatorio. Pero entendiendo que hay como una condición errática de esa función del ovario. Sí, le vamos a pedir a Fernando si nos puede dar audio a todos los competidores, por favor. A la doctora Miguelcho, doctor Fishman, Iván Anduaga y Cristian Álvarez Sedó. Buenas tardes a todos. Hola a todos. ¿A quién tenemos? Mientras tanto, le sigo preguntando a Fabián, mientras la parte técnica nos va dando el ingreso a los discutidores, por favor. Te pregunto, ¿qué otras indicaciones le ves en el futuro al trasplante, Fabián? La verdad es que es un nuevo terreno que se plantea. Hay todo un estudio de Doné, del grupo de Doné y Dolmans, donde ellos establecieron que la dinámica del ovario puntualmente es el primer órgano que comienza a formarse con aproximadamente 2 millones y medio de folículos primordiales en la vida intrauterina y termina en el posnacimiento naciendo con 150, 200.000 folículos primordiales, para lo cual esa apoptosis intrauterina es única en cualquier órgano que tenga esta niña que se está gestando. Y en principio yo creo que es una gran alternativa en el parangón que ellos hacen, como diciendo, la expectativa de vida de una mujer era de 50 años, 55 hace 100, 120 años, entrando en menopausia en casi cuando moría. Y ahora tiene lo mismo de vida hasta la menopausia que posmenopausia, para lo cual es una alternativa como de reserva endócrina ovárica, con esa ventaja que se tiene, ¿no? O sea que yo le veo un terreno, quizás la discusión ética si le podés reimplantar a una paciente de 65 años para que busque embarazo. Eso no está éticamente aceptado, pero sí probablemente como una buena fuente de reemplazo hormonal. Bueno, felicitando a todos los disertantes, porque escuchar las muy interesantes. También quería hacer una pregunta a Mariana. Felicitarte por un lado por tu presentación, y además por la casuística que tienen ustedes, que debe ser posiblemente una de las más cosas del país. Todos sabemos entonces que el tratamiento de criopreservación del tejido ovárico trasplante se realiza en mujeres jóvenes que van a hacer tratamientos gonotóxicos, oncológicos o no oncológicos, y también en adultas que por algún motivo no pueden esperar al tratamiento de elección en las adultas, que es la criopreservación de ovocitos. Eso se ve muy bien en las indicaciones que ustedes muestran en su casuística. Pero bueno, este cambio ahora que se ha visto que es no experimental, que va a entrar en lo no experimental, seguramente va a cambiar las indicaciones. Entonces, ¿qué lugar le ves vos, digamos, a lo que sería la criopreservación de tejido ovárico y trasplante en lo que sería la preservación de la fertilidad de causa social? ¿Estamos muy lejos de eso? Bueno, gracias Gaby por la pregunta. En realidad yo creo que no. Es una cuestión de tiempo, de oportunidad y de práctica. Yo siempre digo lo mismo, que mi conflicto de interés, antes de decirlo, es que soy un fanático del trasplante y criopreservación de tejido ovárico, entonces a veces mi opinión puede ser un poco sesgada. Pero de manera concreta, la posibilidad que se abre
haciendo bien las cosas con respecto a la cantidad de folículos que yo puedo criopreservar y recuperar en post-trasplante, es mucho más que en una paciente que yo la puedo estimular y quizás le saque 5, 6 o 7 óvulos. Entonces, sabiendo que según el grupo etario, este es el grupo de IBI, que tiene un estudio en vitrificación social muy grande, y donde lo concreto, si vos no guardaste en una paciente de más de 35, entre 12 y 18 óvulos, la probabilidad de un embarazo concreto está en el 20%, ¿sí? Y la ventaja de la cantidad, aunque sea menor reserva ovárica, y la función endócrina que genera el retrasplante, me parece que tiene que ser aplicado. Creo que hay que tener ética. Este es el problema, ¿no? ¿Y por qué la ética en el problema? Porque también habría que establecer hasta qué edad yo la retrasplantaría a esa paciente. Porque para una cuestión de estrictamente saber cuál es el límite para recolocar. Ahora, si fuera para una recuperación endócrina, yo lo veo muy bien también como herramienta, ¿no? Bueno, vuelvo a Hola. ¿Está el doctor Anduaga por ahí, presente? Sí. Hola Estela, sí, acá estoy presente. Te damos la palabra, Iván. Bueno, muchas gracias Estela. Yo voy a leer algunas de las preguntas que está haciendo la audiencia, y la doctora Susana Roble preguntaba para el doctor Dopazo que según lo que él decía, para diagnosticar embriones euploides es mejor esta técnica, ¿no? Ahora, en cuanto a los embriones aneuploides, ¿qué tendría que confirmarse posteriormente? ¿Por una biopsia de trofectodermo? ¿Qué opina usted respecto a esto? No sé si está hablando de, digamos, del ensayo, digamos, si es para un ensayo, para una publicación en la clínica. No, en el ensayo suyo, usted había mencionado que para los embriones euploides daba exactamente igual, pero en cuanto a los embriones aneuploides, había una mejora en cuanto al diagnóstico no invasivo. Sí, en el caso que sea no invasivo, para realmente confirmar esa aneuploidía, ¿cuál es el consejo que habría que hacer para confirmar esa aneuploidía? ¿Hacer una biopsia o no? No, la biopsia ya la tienes. O sea, la biopsia ya la tienes. O sea, si me estás hablando de... No, pero una biopsia invasiva. Sí, una biopsia invasiva. Es decir, entiendo que lo que están preguntando, y aclárame si estoy equivocado, es para un ensayo de una publicación como esta, digamos, lo único que te queda es, digamos, tomar el embrión completo, destruirlo y compararlo en la totalidad. Digamos, eso es la única posibilidad. Ahora, si esto, si es en la clínica, ¿no? Bueno, en la clínica preguntaba Susana. Ok, ahora entiendo. Ok, digamos, en la clínica, digamos, yo te cuento la experiencia internacional que hay en esto. Las clínicas que están haciendo esto ya toman el método como válido y no vuelven a hacer un nuevo estudio sobre ese embrión. Es decir, no hay una biopsia de trofectodermo para verificar que es aneuploide. Y además, digamos, todos los resultados, si uno analiza todos los resultados que hay en la bibliografía hasta la fecha, la concordancia es siempre mayor entre el medio de cultivo y el embrión completo, cuando se ha hecho eso, que con el trofectodermo. Es decir, que incluso volver a tomar el trofectodermo no es una buena comparación para asegurarse que lo que te está dando el medio de cultivo es verdadero, ¿no? Bueno, es un proceso de validación, ¿no? Es un proceso de validación que en algunos casos ya llevan miles de embriones, ¿no? Sí. ¿Sí? También la doctora Andresa Mondadori pregunta si con esta tecnología para análisis no invasivo, pudieron realizar también para PGTM, pudieron amplificar para ver alguna lesión puntual. Perfecto, la pregunta está muy bien y nosotros todavía no lo hemos hecho, pero obviamente está en el pipeline de desarrollo de cosas que queremos hacer. La tecnología está para aneuploidías, está la tecnología también puesta en otros laboratorios que están haciendo esto
para reordenamientos cromosómicos, es decir, arreglos estructurales, y también los están empezando a utilizar para diagnóstico de enfermedades, es decir, mutaciones. En este caso, lo que se hace ya no es las viejas tecnologías, digamos, de ir por un fish específico sobre el mutante o tratar de hacer un array de SNPs para ver cariomapping, sino que directamente secuencian el ADN del medio de cultivo. Por eso es tan importante no tener dropouts, ¿no? Por eso mostraba yo eso, ¿no? Es muy importante no tener falsos positivos o negativos, poder leer muy bien ese ADN, porque sí, la técnica se aplica incluso para técnicas, digamos, de enfermedades mendelianas, sí, seguro. Aquí tenemos, Hola. Aquí tenemos una pregunta para el doctor Dopazo de parte del doctor Sergio Pasqualini, que pregunta, ¿qué pasa si el resultado de la biopsia es anormal y la del cultivo es normal? Si usted recomendaría transferir o no, y se haría también biopsia de macizo celular interno. Bueno, a ver, nosotros, yo creo que contesté parte de eso en la primera pregunta, ¿no? Y yo cuento la experiencia que hay en otros laboratorios. No sé, digamos, los laboratorios que están aplicando esto, lo que hacen es digamos, tomar el ADN de una parte mínimamente invasiva, es decir, tomando del blastocelo un poco de ese ADN para tener mayor cantidad, pero cuando uno va a ver los trabajos, fundamentalmente eso se debe a que no están consiguiendo una gran cantidad de ADN. En nuestros ensayos no nos hizo falta. Yo creo que tiene que ver con esa amplificación diferencial que es la que hacemos. Pero, digamos, vuelvo a repetir, en los institutos, en las clínicas donde están haciendo esto, digamos, no vuelven a hacer un nuevo ensayo. Lo que termina siendo aneuploide no lo transfieren como cualquier, digamos, reporte de aneuploidía de cualquier embrión. Gracias. Vamos a introducir al doctor Cristian Álvarez. Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo quería hacer un comentario y una pregunta al doctor Dopazo. En realidad, usted dijo en su charla, a raíz de los trabajos también publicados por el grupo de Rakowski, y es que en realidad es que el ADN que se encuentra en el medio de cultivo podría llegar a ser más representativo de lo que es la biopsia a través del trofectodermo de 5 o 6 células. Entiendo este concepto, entiendo principalmente por el tema de que voy a tener una cantidad de ADN mucho mayor y que de alguna manera proviene de una mayor cantidad de células. Ahora bien, sabiendo eso, ¿por qué es que hoy en día seguimos considerando como gol estándar el trofectodermo de 5 o 6 células, cuando aparentemente, por lo que ustedes están tratando de decir, esto sería mucho más representativo? Y si es así, ¿por qué es que no llegamos a esta concordancia y cuál es el grado de compromiso que tiene el mosaicismo en este punto y también el mecanismo de corrección de las aneuploidías? Bueno, son muchas cosas. Voy a ver si recuerdo todo lo que me preguntaste. Sobre el mosaicismo, que es lo primero que recuerdo. Digamos, en los ensayos que nosotros hicimos en particular, el mosaicismo se reduce, porque se reducen los límites. Es decir, normalmente uno cuando trabaja con biopsia de trofectoderma, al menos lo que nosotros hacemos con los productos de Illumina, es detectar mosaicismos por debajo de los 80 y por arriba de los 20%. En esta tecnología, digamos, el mosaicismo se reduce otro 20%, porque tanto el límite superior como inferior pasa de ser de 70 y 30. Es decir, que eso efectivamente se ve menos mosaicismo en medio de cultivo. La primera pregunta, La otra pregunta era, ¿cómo impacta si estamos analizando ADN que viene de un cultivo prolongado, donde probablemente algunos embriones sean aneuploides y por mecanismos de corrección en algún momento llegaron a posteriormente ser euploides? ¿Cómo se maneja ese tema en el no invasivo? Bueno, a ver, digamos,
digamos, el ADN que colectas, ¿no?, al final del procedimiento puede venir de apoptosis, necrosis, del propio ADN que la maquinaria celular está trabajando, no necesita y hasta puede expulsar fuera de la célula. Puede haber fragmentación de las blastómeras de células perfectamente normales, secreción, hasta puedes tener contaminación. Todas esas son las fuentes donde puede provenir este ADN. Lo que todos los trabajos están mostrando, ¿no? Y esto es lo que yo quiero insistir. Todos los trabajos están mostrando, pero están mostrando de manera muy reciente, digo. Los trabajos que están dando los mejores resultados provienen a partir de finales de 2018, 2019. Y en 2020 hay muy buenos resultados también. Entonces, cuando obtienes esos mejores resultados y los comparas con el embrión completo, siempre vas a tener una concordancia muchísimo mayor. Es decir, la pregunta yo casi te la haría al revés. Es decir, ¿por qué confiamos tanto en el trofectodermo? Eso, ¿no? Claro, eso es lo que vos estabas planteando. Pero vuelvo a decir, tenemos 30 años de toma de trofectodermo. Exactamente. ¿No? Sí. Tenemos 30 años, pero bueno, por eso insistí en la presentación, es que la biopsia nos permitió acercarnos a esto. Le creemos, a priori le creemos. Lo único que hicimos fueron validar tecnologías, pasar de FISH a ACGH, de ACGH a NGS, siempre con muy buenos resultados y validando las tecnologías. Pero ahora el tipo de validación es totalmente diferente. Es ¿qué parte de ADN representa ese embrión completo? Claro. ¿Okay? Bueno, bien. Insisto, hasta ahora todos los resultados nos dicen que los desechos de ADN, que no se lo creían inicialmente, es una muy buena fuente para representar al embrión. Lo vio Rakowski, yo insistí en esta publicación porque nosotros utilizamos el mismo amplificador genómico, ¿no? Pero hay otras publicaciones donde incluso pinchando el blastocele, donde sacan ADN, obtienen ese medio de cultivo. Bueno, sigue siendo representativo y más representativo del trofectodermo. Bueno, debe asombrarnos, ¿no? Esto, debe asombrarnos, sin duda. Pero bueno, es bienvenido, ¿no? Y tengo una pregunta para Elmer. Vos hablaste de la utilidad de la inteligencia artificial y indirectamente a lo largo de tu exposición hablaste de Deep Learning y Machine Learning muy claramente. Pero hablaste principalmente a nivel de algo que muchos de los embriólogos ya conocemos, que es la aplicación de esta tecnología y esta área a la decisión de decidir qué embrión a transferir. Pero entiendo que esto va más allá de eso. En tu opinión, en la embriología clínica y en la reproducción asistida, ¿a qué otras áreas se puede aplicar esta idea para tener mejores beneficios? Gracias por la pregunta, es muy apropiada. Mirá, este tipo de tecnologías son transversales, ¿sí? Y cada vez van a aparecer nuevas aplicaciones, nuevos nichos donde desarrollarla. Así que en principio no tiene límites, ¿sí? Yo creo que se va a poder aplicar en cuestiones de calidad, ¿sí? Para monitoreo de calidad, para predicción de si un determinado embrión va a evolucionar bien o no, más allá de que sea un candidato para transferir o no. Así que en realidad el abanico de posibilidades es muy amplio, ¿no? Y yo creo que van a ir apareciendo día a día nuevas aplicaciones. La clave está que si para la aplicación que uno quiere, o la pregunta que uno se quiere responder, ¿sí? Porque básicamente son estrategias que uno usa para preguntarle los datos sobre una hipótesis dada, ¿no? Si en esa pregunta que vos te haces tenés la posibilidad de recolectar una cantidad suficiente de datos, entonces no habría ningún límite para eso. Bueno, yo estoy siguiendo por Instagram. Tengo algunas preguntas. El doctor Visioli le pregunta a Fabián Lorenzo ¿qué método de congelación usaron? En realidad, nosotros usamos la criopreservación lenta, es lo que está
ampliamente establecido en tejido ovárico. El caso de nuestra paciente embarazada fue criopreservado de manera lenta, primero en halitus y después en el tiempo lo llevamos para EFER, hicimos el trasplante, pero fue criopreservación lenta. Y ahí lo que me fijé, si vieron en las conclusiones, está bien establecido, a diferencia de SRM, sobre todo teniendo en cuenta que es una guidelines, y la guidelines no es una recomendación, sino que es de ejercicio, donde ellos establecen que si bien todos los parámetros que utilizaron para analizar el descrío posterior a criolento o descrío posterior a vitrificación eran similares, encontraban que después de la vitrificación había más marcadores de apoptosis celular que con criopreservación lenta, por ejemplo, caspasa 3, etc. Pero el otro punto es que cuando analizaron los distintos protocolos, se vio que habían utilizado distintos métodos de vitrificación, que si bien es más rápido, si bien lleva menos tiempo y menos condición, la importancia que tiene es que hay más experiencia, y en el mundo por ahora hay solo 2 nacidos vivos post vitrificación. Entonces hay más experiencia con criolenta y de vitrificación y trasplante que con vitrificación. Entonces por eso en la recomendación es que todavía tiene que ser ofrecido como una estrategia desde el punto de vista experimental la vitrificación, ¿sí? Bueno, eso es lo que hay. Yo quería hacerle también unas preguntas al doctor Fabián Lorenzo, que están preguntando acá también por medio de las redes, y están preguntando si hasta cuál sería la edad recomendada para hacer un trasplante en el caso para reemplazo hormonal. Bueno, a ver, vamos a hablar 2 cosas. Una, de preservación de fertilidad en pacientes gonodotóxicas. No lo puse antes porque era medio largo, pero había como una recomendación específica que la edad para criopreservar tejido ovárico serían los 35 años. Este era el criterio de Edimburgo, con un tratamiento gonodotóxico de mayor del 50% de probabilidad de que la paciente quedara con falla ovárica. Y en principio, esto se modificó con la nueva recomendación de SRM, donde establecen los 42 años como para la vitrificación de tejido. Para mí particularmente, yo creo que uno tiene que tener la flexibilidad de pensar que si es candidata esa paciente para un tratamiento gonodotóxico, estoy hablando, o sea, para una paciente oncológica, tiene la posibilidad de ser estimulada para sacar óvulos, también podría guardar tejido ovárico. Ahora, si yo tengo que hacer una guarda de tejido ovárico, por ejemplo, como se está recomendando, pero está recomendándose de manera experimental, en pacientes con síndromes no oncológicos, por ejemplo, un síndrome de Turner, la recomendación es hacerlo a temprana edad de la paciente, porque lo que estoy tratando de evitar es la falla ovárica. Entonces, posterior a que se establezca, entonces si yo la voy a esperar o voy a hacerlo tardíamente, la chance de que esa paciente tenga buena concentración de folículos primordiales es baja. Va a ser una edad temprana. No hay todavía en pacientes sociales electivas, yo buscaría, si es para preservación de fertilidad, igual que la que guarda ovocitos, los mismos criterios de edad, porque acá tengo que ver con reserva ovárica. Si es oncológica, es otro punto. Yo ahí, la recomendación de SRM es que hasta los 42 años lo podés hacer, y yo me estiraría a decir que si lo voy a utilizar para hacer una vitrificación de ovocitos, también lo puedo hacer de tejido ovárico. Bien. También pregunta en cuanto a la experiencia tuya, ¿cuál es la técnica realizada? ¿Si por laparoscopía o por laparotomía? No, definitivamente hoy por hoy para obtención de muestra laparoscopía. Y la recolocación también. Es mínimamente invasiva, tiene alta probabilidad, y por eso la dificultad quizás estaría en la paciente que no haya quedado con ovarios. En ese punto insistí en mencionar 2 o 3 conceptos. Un concepto no publicado y concepto publicado. Concepto publicado es la ventana peritoneal, descrito por el grupo belga de Doné. El concepto no publicado, pero sí mencionado, por ejemplo con Meirou, es que cuanto más cerca del perfil de la trompa, mejor todavía.
Entonces puede ser ubicado en el ligamento redondo, puede ser ubicado cerca de la porción de la trompa. Hay varios lugares donde uno puede aprovechar y colocarlo. Después, para Elmer Fernández también tenemos otra pregunta, y es: ¿cuán viable vos lo ves a que haya muchos algoritmos desarrollados, ¿no?, que estén trabajando simultáneamente para medir distintas variables biológicas, ¿no? Por ejemplo, algoritmos para la parte metabolómica, para la parte genómica, algoritmos que me vayan clasificando los embriones? La posibilidad es que todos esos algoritmos trabajen todos en conjunto para tener una mayor predicción, si es posible. Sí, digamos, hay en otras disciplinas eso ya se está haciendo, la integración de distintos algoritmos que trabajen en forma paralela, o que los resultados de uno alimente a otro. Eso indudablemente en algunos ámbitos está funcionando muy bien, sobre todo en el procesamiento de imágenes médicas de tipo cerebral o cardiológico, está funcionando muy bien. En otras áreas, por ejemplo, en cáncer también, el hecho de usar variables, por ejemplo, clínicas, con variables genómicas, mejora la predicción de, por ejemplo, de riesgo a metástasis o riesgo a generar la enfermedad nuevamente, etcétera. O sea que ese es un campo realmente interesante de explorar y muy factible de hacer, digamos, ¿no? Las herramientas están disponibles. El tema acá es, bueno, contar con datos suficientes con la pregunta adecuada para poder abordarla de esa manera. Fantástico. Para el doctor Hernando Paso también nos preguntan si en su experiencia o sobre su conocimiento, ¿hay diferencia, por ejemplo, entre las biopsias no invasivas tomadas de embriones de día 5, día 6 o día 7? ¿Biopsias no invasivas? No existe, sí, ¿no? No existe. ¿Biopsias? Bueno, no diagnóstico no invasivo. Ok. Yo de medio de cultivo. Sí, bueno, a ver, nuestra experiencia fue que, digamos, cuando llegamos a día 5 o 6, incluso cuando se llega con un medio de single step o de un cambio, ¿no es así?, 2 pasos, o incluso 12, 16 horas, la cantidad de ADN que se levanta en 30 microlitros de la gota es muy buena. Es muy buena. No, insisto, no tuvimos un solo negativo ahí, ¿no? Incluso hemos testeado, por ejemplo, para saber de volver a descongelar, ¿no es así?, un embrión y dejarlo el mínimo tiempo posible, y volvíamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Es decir, esas pruebas hicimos, no las presenté porque no tiene sentido. Pero digo, es absolutamente repetible en cada uno de los embriones el tipo de resultado que uno obtiene, ¿no? Es repetible, es muy repetible, ¿no? E incluso tiene una ventaja muy grande. Por ejemplo, digamos, a veces no es tan fácil, ¿no es así?, hacer una biopsia nuevamente, una rebiopsia sobre un embrión, sea porque el material está dañado o no se llegó a un perfil, hay un perfil muy ruidoso. En este caso, hemos incluso probado esto, ¿no? Y justamente, digamos, cuando uno tiene 12 horas de cultivo, si obtenías un resultado, volvés a tener ese mismo resultado, con lo cual, digamos, no nos ha pasado de no tener un resultado, pero en el caso de no tenerlo, ¿no?, podrías volver a hacerlo y obtener un buen resultado, ¿no? Cosa que a veces es imposible y no lo puedes hacer en una biopsia, ¿no?, porque no tenés material. Hernán, perdón. Yo quería... Cristian, tenemos otra pregunta, ¿no? Sí. Doctor Alvarez-Sedó. Yo quería, en realidad, las preguntas a veces son un poco específicas y yo estoy tratando tal vez de extrapolar las preguntas a un ámbito de lo que sabemos de la técnica convencional, ¿sí? Me refiero a la biopsia, como fue el mosaicismo, como te lo pregunté anteriormente, como fue el tema de la disponibilidad de ADN. Y otro de los puntos que también se tuvo a favor a partir de las biopsias de trofoectodermo es el tema de la información del ADN mitocondrial, ¿no?, como una herramienta que podría ser favorecida en el diagnóstico de embriones al momento de decidir entre embriones euploides.
se sabe que en el ADN, en el medio de cultivo de estos embriones, también se puede llegar a encontrar ADN mitocondrial. Quería saber si con la plataforma que vos usaste, y conozco, sé que podemos tener esa información. Quería saber si pudiste acceder a esos datos y si tuviste alguna... Está buenísima la pregunta, te la agradezco. Nosotros no lo hemos analizado, pero, digamos, se puede analizar, sí. Digamos, el ADN mitocondrial es una fracción de ADN que levantás, y levantás en buena calidad. Así que, bueno, cualquier test que quieras hacer ahí, lo puedes hacer, lo puedes mirar. Una cosa que me preguntaste y que, disculpa, no te respondí antes, fue qué pasa con digamos, si vos tenés un arreglo luego de las aneuploidías a medida que pasa el tiempo. Bueno, si eso sucede, obviamente a lo mejor no lo pescás en la biopsia, pero sin duda que lo vas a pescar en el medio de cultivo. Tenés muchísima más probabilidad de pescarlo ahí, ¿no? Bien. Bueno, perdón que contesté dos preguntas. No hay problema. Y bueno, me imagino que seguirán reclutando una cantidad de embriones para sumarle a este estudio, ¿no? Sí, sin duda. Buenísimo. Sin duda, eso queremos. Hernán, ¿hay alguna correlación entre la calidad celular y el resultado, digamos, la lectura que vos tenés? Bien, buenísimo. A ver, ¿me estás preguntando por morfología embrionaria? Sí, básicamente morfología. Gracias. El punto es, no la hay de ninguna manera. Embriones, podría mostrar una diapositiva, pero bueno, puedo dejar las diapositivas para después, para que el material lo tengan. No lo puse yo en la charla, porque no había tiempo, pero lo que está confirmado, y esto, digamos, se ve en varias publicaciones, es que justamente no hay una relación. Incluso, tocando lo que comenta Elmer, en los embriones, incluso que puedes tener, digamos, determinados con una buena calidad, a través incluso de inteligencia artificial, de que son muy buenos embriones a nivel morfológico, muchos son aneuploides, ¿no? Es decir, eso sucede. No es un problema de la inteligencia artificial, es un problema de que no es una variable que pueda estar, digamos, que tenga un proxy sobre la morfología, con lo cual no lo vas a poder analizar. Y ocurre lo inverso, embriones que parecen muy malos, son categorizados con inteligencia artificial en categoría A, es decir, que tienen son absolutamente euploides, sin ningún mosaicismo, y podrían ser transferidos. Bueno, es decir, no la hay, Ignacio, no la hay. No sé, Estela, si te parece hacer 2 o 3 preguntas más y ya ir cerrando. Al doctor Elmer Fernández, si hicieron alguna comparación entre lo que obtienen por inteligencia artificial versus lo que califican los embriólogos. Ese es un paso inicial, que es la conformación de la base de datos. A la base de datos la tienen que anotar, la anotan los especialistas, ¿sí? Entonces, el modelo aprende con ejemplos que le han dado los especialistas, o sea que intrínsecamente sí. Después, una vez que tenés el modelo, tendrás que anotar nuevos datos para ganar más confianza sobre los resultados, y después eso pasa a una etapa de producción. Pero intrínsecamente la base de datos es generada por especialistas. A veces los datos son revisados por un comité de expertos, cosa de tener un mayor consenso sobre la decisión tomada. En el caso de que tengamos, por ejemplo, una valoración objetiva, como en el caso de que se embarazó o no se embarazó, bueno, eso resulta un poquito más fácil. En otras circunstancias donde, por ejemplo, en el grado en algún índice que definen los embriólogos, bueno, ahí normalmente se usa un comité, pero siempre están validados con aquellos que arman inicialmente la base de datos, que son los especialistas en el área. Agradecemos a todos los expositores, a todos los relatores, excelente la charla. No sé, Ignacio, si vos querés hacer algún comentario final. Fue un placer esta reunión, muy interesante, muy interesante. Gracias a todos. Y los convocamos para la próxima, la semana que viene, el 28, próximo webinar SAMER, donde estaremos discutiendo y pensando cómo reiniciar los tratamientos de ovodonación y los testeos. Así que seguimos con las discusiones, muy interesante todos, un gran abrazo
Gracias a SAEC por esta interesante interacción y por todos los nuevos conceptos. Muchas gracias a todos. Igualmente usted. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.